Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Ruego que quitéis pongáis los iPhone en silencio para que no haya interrupciones en el acto. Bien, en primer lugar, estamos aquí convocados para la presentación del libro Biografía Artística de Luis Montes, artista pintor sevillano, y creo que la mayoría de los presentes tenéis un conocimiento de quién fue, pero quizás no lo que supuso dentro del panorama artístico sevillano y regional y a nivel nacional. Este libro nos convoca también para retomar la memoria de alguien que ha fallecido hace 3 años, más para 3 años, y también quiere ser este acto un homenaje personal, tanto de su mujer como los editores, ella editora y Javier González Sánchez Dal, que han sido los editores de esta obra que finalmente tiene ya por fin salida al público, y el producto pues de una investigación, de una recopilación muy exhaustiva de datos que a veces estaban agrupados y otras veces muy dispersos, pero que se han organizado y por fin ha salido esta, digamos, monografía, que a su vez es un catálogo de obras en un 90% de la obra general del artista. Tiene la palabra su mujer, María Victoria Jiménez de Córdoba, que quiere decir unas palabras acerca de Luis y de este libro. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por haber venido. Luis estará encantado de veros. Todos amigos, todos conocidos, todos los queridos. Él se hacía querer. Gracias. Aquí hay ilustrísimos señores de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. También hay catedráticos, profesores, familia, amigos. Gracias, gracias. Y luego también gracias a la casa de la provincia, esta en la que estamos, que nos han cedido este bonito salón para estar a gusto y cómodo. Así que también se lo agradezco. También agradezco a las 3 personas. No, perdón. Antes voy a agradecer a mi Javier González Sánchez Dal, que ha sido precisamente el que me ha arreglado cuando yo le pedía ¿qué hago con todo el legado de Luis Montes que está en mi casa? Que cuando yo me vaya, ¿qué hago con todo esto? Y él dice, lo primero que vamos a hacer es un libro con su biografía artística, y así ha sido. Muchas gracias por tu idea. Pero no se quedó ahí, sino que ya me presentó a Juan Fernández Lacomba, que ha sido lo mejor que ha podido llegar a mi casa. Quería mucho a Luis porque lo rozó en Arte Studio, lo conocía. También ha puesto el alma en el libro, se ha volcado, lo ha querido a la hora de hacerlo. Emociona lo que él ha trabajado un año entero. Y me dijo Javier, en un año está el libro escrito. Eso lo dijo en enero del 25. Y él, en agosto y en septiembre ya se acabó el libro. O sea, que fue una realidad, por parte de él y por parte de él. También quiero agradecer a las 3 personas que han hecho una semblanza también de mucha verdad y de mucho corazón, que son Lina Gavira, Juan Antonio Huguet y Javier de Nuevo,
que querían mucho a Luis y se han esmerado. Así que han contribuido al libro que tenemos aquí delante. Su biografía artística... Uy, se me cae una cosa. Estoy como la Lola Flores. Bueno, lo he notado. Bueno, es una persona, Luis, lo conozco mucho, porque ha estado 57 años conmigo y ha sido una vida inmejorable. Cómo se ha portado, cómo ha sido, cómo estaba en todo y cómo era un artista vocacional. Porque hizo la carrera, cuando éramos novios hizo la carrera, pero después parece que no. Le dieron un premio muy importante, que es el premio del Padular, de todos los paisajistas de Sevilla, de España, que eran los mejores, y al final le dieron la medalla de oro a él. Entonces eso empezó él con una fuerza y un vigor para pintar. En casa no paraba, en el estudio estaba siempre trabajando, siempre preocupado por la pintura. Y luego le amaba Sevilla, no se quería ir de Sevilla por nada del mundo. Decía, no, si Sevilla es una ciudad de artistas, había que ir de una ciudad de artistas. Así es que todo el que lo ha gozado sabe cómo era, sabe que quizás lo podríamos definir como buena persona, que lo califica en todas sus facetas. Y así que, como buena persona, como escuchante, porque hay que ver cómo escuchaba a las personas, cómo se fijaba en lo que les decía. Y eso lo notaba la gente. Los alumnos lo amaban. Yo me encontraba alumnos por la calle, por la playa, por decía, ¡ay, el mejor profesor que he tenido! Gente que lo ha querido, pero porque se hacía querer. En fin, esa es su vida y yo la he disfrutado. Luego, como pedagogo, ha estado muy involucrado en muchas cosas. Él fundó Arte Estudio con Miguel Gutiérrez, que era catedrático de paisaje. Y se buscaron los dos, se unieron, hicieron Arte Estudio, que duró 36 años. Pero de los 36 años, él se fue más pronto, estuvo unos años, y cogieron el sitio José Luis Pajuelo y Roberto Reina. Dos fantásticos pintores. Me ha faltado Cristina, me ha dicho que no venía porque se ha puesto malo su hijo y no ha podido venir, que estaba ilusionadísima con venir. Y a Rosario no la he visto, ¿si está? Sí, está. Menos mal. Vale, pues me alegra que hayas venido, Rosario. En fin, duró 36 años y sirvió de mucho Sevilla, porque dejó una huella artística importante, que la vais a poder recoger en el libro. Todo el que lleve el libro va a tener el recuerdo de Luis aquí dentro. Aquí está su alma, que está reflejada en muchas obras. Bueno, él evolucionó. Él era un inquieto y siempre estaba buscando. Entonces, en su pintura fue evolucionando constantemente. De las primeras cosas que pasó de pintar, pasó que ya hablará de la pintura. Pero bueno, yo voy a decir cosas que son ajenas a la pintura. Empezó por hacer los reposteros, que eran collage de telas pegadas, cosidas, pegaban. No me preguntaba nada en hacerlo, cosía. Tenía un repostero enorme y lo había cosido entero. Lo partía las telas. Bueno, las telas, gracias a Dios, era una cosa divertida para mí. Salía conmigo, íbamos a comprar las telas. Todas las tiendas de Sevilla las compramos todas de las separaba por colores, por textura, en fin. Tenía una cosa formada tremenda. Que llegó un vecino, Antonio Sánchez, algunos de aquí lo conocen, y dice, Luis, yo venía a ver un pintor, pero yo no sabía que era trapero. Se encontraba la casa llena de trapos. Bueno, esa faceta pasó. Ya de ahí pasó al tapiz. Primero era lana, que se le partía mucho. La hizo la Cristina, que la tiene un alemán,
en Alemania. Luego de la lana pasó ya a las cuerdas, delgadita, gorda, las necesitaba de colores y en Sevilla no había. Pero encontró en Barcelona una tienda que era el paraíso para él. Había cuerdas de todos los colores, gorda, delgada, de lana, de seda, de yute, de cáñamo, de abacá, de todos los colores. Y aquello se cargó media tienda, se la trajo a Sevilla. Todavía tengo bobinas grandes que alguien no está usando para el campo. Bueno, esos son tiempos que pasaron. Y luego ya, bueno, estuvo un tiempo también haciendo grabados, bastantes. O sea, tuvo épocas, luego tuvo a sus padres muy malitos mucho tiempo, la madre 9 años de cama. Fue muy largo. Le tocó también la tesis doctoral, que sufrió mucho, teniéndola que hacer de noche. Pero bueno, por eso mermó su producción pictórica, porque no tenía tiempo de más. Aunque dedicábamos la Semana Santa a la feria, también nos íbamos de viaje, conocimos media Europa y conocimos España entera. Y museos, todos los museos, que me llevaban algunos amigos que vinieron a Italia conmigo y decían: ay, vamos a llegar a ningún lado, que está el museo. Y me llevaron al zoo. Ahora yo mejoraba un poquito. En fin, esa ha sido la vida con Luis, que era un encanto, era arreglador de todo. Él veía una cosa estropeada, luego era muy perfeccionista. Él terminaba todo bien, no dejaba nada follero. Y han pasado muchas generaciones de Sevilla por sus manos. Y eso ha hecho mella Sevilla. Y Sevilla también la ha hecho mella él. O sea que la pintura que él ha hecho está reflejada muchas de las cosas que hemos vivido juntos en Sevilla, con nosotros. Y ya lo único que me queda es que, bueno, él terminó haciendo una obra de arte con el jardín. En el Castaño de Robledo disfrutó muchísimo con el terreno que teníamos. Allí se esmeró en volúmenes, en colores, disfrutó con la naturaleza lo que no sabe nadie. Hizo un verdadero paraíso en aquel jardín. Y esa fue su última obra, porque últimamente estaba queriendo darle color a unas obras que había preparado todas con relieves, y le iba a dar color, estaba comprando los colores que le iba a dar a su cuadro, pero ha quedado una colección blanca con relieves que sin tocarla ya es una preciosidad. En fin, eso es lo que me daba mi pena, que se quedara sin saber, porque en Sevilla la gente nueva no lo conoce. Eso me lo decía Lina muy bien. Si es que no lo conocen, y es que pasará la historia y no pasa. Y este buen Javier dice: aquí va a quedar la historia, que lo que se dice queda en la historia. Y ya está dicho. Gracias, nuestro Juan, que ha sido una madre en los ojos. Bien, tomo la palabra y, bueno, ratificar todo lo que ha dicho María Victoria acerca de Luis, por supuesto. Yo lo traté poco, lo traté como profesor en arte y estudio, mientras yo preparaba un ingreso en la Escuela de Bellas Artes, que entonces era preciso, ingreso que no conseguí después de varios intentos, y quizá por eso soy pintor, porque a veces cuando te ponen las dificultades, pues insistes tercamente en la actitud de proseguir. Bueno, recuerdo a alguien muy humilde, callado, discreto y sobre todo elegante. Yo creo que la particularidad mejor de Luis, parte de
su discreción es la elegancia. Decía cosas sin hablar, su actitud estaba muy presente siempre y era una persona callada y trabajadora. Ese es mi recuerdo, digamos, personal. Después lo he tratado personalmente de manera intermitente, pero era un hombre que estaba siempre, digamos, a lo suyo. A lo suyo era, pues, su tarea didáctica de docencia, primero en la escuela normal, después en Bellas Artes, antes en distintos institutos de Sevilla. Es un hombre que siempre tuvo iniciativa. Y de su singularidad también destacaría el hecho vocacional casi de ser sevillano. Es decir, yo soy sevillano y de aquí no me muevo. Él intentó una proyección, ya lo veremos, y ya en los años 70 él se repliega de nuevo en Sevilla. Había fundado aquí ya Arte Estudio junto con Gutiérrez Fernández en el año 64, por tanto era un pionero en muchas cosas. Y eso fue una aventura, de luego, muy singular en Sevilla, puesto que era una academia privada y eso conllevaba riesgo. Aún así se mantuvo muchísimos años en actividad. Y por ahí pasaron, incluido yo, miles de arquitectura, alumnos de arquitectura que también requerían análisis de forma y estudio de figura, y sobre todo los alumnos que se preparaban para la Escuela de Bellas Artes. Bien, voy a dar unas cuantas pinceladas. El libro está ahí, quien le pueda interesar pues ya lo puede leer. El libro da cuenta prácticamente de todo su proceso, desde cuando se inicia en la Escuela de Bellas Artes, una Escuela de Bellas Artes pues, de la posguerra, y él se inicia ahí en los años 50 y es un niño sencillo, de clase humilde, y del barrio de Miraflores, del barrio obrero, y la escuela quedaba cerca y tenía la mayor de las curiosidades por el arte. Ahí lo vemos en la Escuela de Bellas Artes, en una foto escolar, y un viaje que hizo con Pérez Aguilera, Pérez Aguilera va a ser un personaje que le va digamos, a encaminar, le va a orientar, y desde luego se llevaba de calle en ese momento a los alumnos de Bellas Artes, en ese momento más orientados, por lo menos más preocupados. Recordemos que la Escuela de Bellas Artes se funda en el año 45 por dos personajes, uno Hernández y Joaquín Romero Murube, a los que se añaden una serie de artistas, digamos, del regionalismo costumbrista, como podía ser con cierto luminismo, Santiago Martínez, Alfonso Grosso, y esa es la escuela que él conoce y sobre la cual él va a reaccionar. Él pertenece a una generación, pues la generación que va a ser de Paco Artillo, de Juan Antonio Despratel y otros artistas como Cuadrado o como Cortijo, que intermitentemente iban por una escuela de Bellas Artes. Por tanto, es una generación que va a despegar en los años 60 y van a encontrar primero una escena que ya estaba antedicha por el grupo de La Rábida, que patrocinaba también Pérez Aguilera. Pérez Aguilera tenía también una gran relación personal con los alumnos, los invitaba a su estudio, lo estimulaba, organizaba viajes a París durante el verano, promovía becas. De hecho, las becas, por ejemplo, del Paular, las promovió un tiempo él, aunque eran a nivel nacional, proponían los alumnos que deberían concursar. Ahí lo vemos en la Alhambra con Pérez Aguilera. Luis Montes, este de aquí abajo, elegante, siempre y discreto. Pérez Aguilera y un sinfín de alumnos que todos tienen sus nombres y sus referencias, que ahora mismo pues no han lugar. Bien, estos son sus primeras obras, digamos, escolares, ya orientadas hacia el paisaje, y el paisaje en ese momento era una asignatura muy novedosa en Bellas Artes, que estaba de la mano de Miguel Gutiérrez Fernández.
que es el que va a ser el factotum, junto con otros artistas que han llegado de la escuela granadina, como pueden ser Cano y Amalio García del Moral, que también lo van a promover y lo van a, digamos, a estimular para que sea profesor en la escuela normal. Como veis, unos paisajes donde el efecto luz-sombra, la arquitectura, muy estructurado, o sea, personajes, la pincelada es ancha, muy construida, es con raigambre un poco florista, muy constructivo y sobre todo con un aire muy de posguerra, que ese aire un poco despoblado, invernal, de tonos grises, al mismo tiempo contrastados con esas atardecidas, luces atardecidas. Esta es la calle Santana desde la Alameda, que es del año 60, justo cuando termina la escuela. Por tanto, yo estaba muy orientado. Como pintor, ya estaba orientado también por el mundo del postcubismo, Vázquez Díaz, todo el mundo es de lo que se llama la École de París, la Nouvelle École de París, y el mundo de Bernard Buffet. Se nota que yo estaba orientado, veía revistas y ya quería proponer una pintura nueva, digamos, este es el mundo que Carmen Lafont va a desarrollar en Sevilla en ese momento, porque ella es levemente un poco anterior. Mauri, José Luis Mauri y Pérez Aguilera, el que, digamos, el gran factotum, junto con el grupo de la Escuela de la Realidad. Este es su sobrino, un retrato sentado que recuerda mucho la influencia de Pérez Aguilera de los niños, los retratos infantiles de su primera época figurativa, de los años 50. Está completamente en el 62, por tanto, ya lo vemos muy vinculado a sus maestros de la escuela y con una necesidad, pues, de acercarse, digamos, a las tendencias internacionales, que por cierto eran muy dificultosas y estaban muy mal vistas, digamos, en la oficialidad. Por tanto, él sabe pintar paisajes al exteriores, de la mano de Gutiérrez Fernández, y ahí descubre el mundo de Vázquez Díaz, el mundo que es el tardocubismo evolucionado, y como vemos ahí, en esa pintura de paisaje, que ahora mismo está en el Museo de Alcalá, del cual recibe un premio en el año 66, y ahí lo vemos junto con un grupo de amigos del Molino de San Juan, en la Azuda de Ubadaira, en Alcalá, que sería Oromana, y aquí lo vemos saltando el río con un grupo de, digamos, de alumnos, colegas, de excursión, donde también ejecutaban paisajes al exterior de una manera libre. Recordemos que el paisaje era el vehículo más moderno de la pintura de género, el retrato, el bodegón, pero el paisaje es el vehículo que en la modernidad, desde el siglo XIX, ha sostenido los grandes avances plásticos de la pintura, es decir, los grandes, digamos, puntos de reflexión sobre la realidad más básica. En el año 61 consigue la beca del Paula en Segovia, y ahí se ve claramente ya contagiado de lo que era la pintura española de ese momento. La pintura española, que en ese momento hay una gran apertura del régimen después del 57, y hay una gran introducción de nuevas perspectivas. Y se reivindica en ese momento Benjamín Palencia, Ortega Muñoz, Pancho de Cosío, y es ese momento donde se ve ya un jovencísimo Luis Montes perfectamente orientado hacia donde quiere ir. Ahí lo vemos con un grupo, Luis Montes barbado, de aquí, en Segovia, y un cuadro de la Siega en Segovia, ahora mismo en Argentina, y donde se ve claramente la influencia de Benjamín Palencia y toda la escuela de Vallecas, San José, en fin. Esto recordará algunos murales, por ejemplo, de la Plaza de Cuba, ¿no? Eso era de Lara, contemporáneo de él, y por tanto él estaba en ese momento. Ese momento cuando empieza a urbanizarse ya definitivamente los Remedios y había un avance de modernidad. Miguel Gutiérrez
Fernández había llegado a Sevilla de catedrático, y otro personaje importante que va a ser Romero Casi. Romero Casi, el autor de ese gran mosaico que había en el antiguo Banco Hispanoamericano de Sierra, un mosaico de la ciudad de Sevilla muy esquemático y muy monumentalista en ese momento. Romero Casi va a ser el presidente, el director artístico del Ateneo de Madrid, y lo detecta como artista, digamos, puntero de la escuela sevillana. A Luis le invita a exponer en Madrid, y no solamente en Madrid, va a hacer una primera exposición definitiva en el año 71, donde dialoga ya con la abstracción y las nuevas formas del paso y las formas alternativas de la abstracción en Madrid. Y por esos años también hace un viaje a Italia. Ahí tenemos el hábito del foro con el arco estilístico, y una pintura que tiene muchísima influencia de lo que va a ser lo que se llama el clasicismo moderno italiano, sobre todo pues, Campilli, Sidoni, Caserati, toda una serie de artistas italianos que en ese momento ya no sabemos cómo los conocía Luis, pero indudablemente la huella está. Por tanto, insisto en que era un pintor orientalísimo. La llegada a Sevilla también de Antonio Cano, el escultor que tiene lo del marinero voluntario de Juan Sebastián Elcano, y Amalio García del Moral, hacen que vaya hacia ese clasicismo moderno, pero al mismo tiempo rígido, donde hay el estilo de la Francesca, del fresco sienese, de los frescos sieneses, pero también el lenguaje tardo-cubista. Y de esa síntesis, esto es también contemporáneo al primer Meireles, ¿no? El primer Meireles, que es una generación un poquito anterior, pero que también de este momento. Por tanto, se ve claramente insertado en una escuela sevillana que ya apuntaba a nuevas formas que después van a cuajar en personalidades como van a ser Carmen Lafón, o Cortijo, o Joaquín Sáez, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ya a los más jóvenes de su generación, que son Roberto Reina y José Luis Pajuelo, que cuando sustituyen a Miguel Pérez Aguilera en la fundación de Arte Estudio, Miguel Gutiérrez Fernández, y se van a unir y van a ser socios del proyecto, como digo, la primera academia privada sevillana. Retrato de su mujer, de María Victoria, sobre un ambiente un tanto ensimismado, pero donde se ven formas, digamos, también académicamente modernas. Hubo ya una respuesta académica a una modernidad poscubista basada en Vázquez Díaz y demás, y nuevas teorías de la forma, nuevas teorías del reduccionismo de los matices, de lo que se llama colores locales, y se ve claramente que estaba muy al día de eso, de la pedagogía moderna. Esto es lo que se llevaba como pedagogía plástica en ese momento. Bien, evolucionando, tenemos este cuadro importante que se llama La canasta, por el juego de las cartas, muy del momento. Esto recuerda mucho las ilustraciones de Goñi, de la ABC, y también mucho los cuadros de, sobre todo, Pancho de Cosío. Fijaros cómo está desdoblado, hay un cierto primitivismo esquemático, las figuras un poco contagiadas del mundo orgánico de Henry Moore, y todo con una plástica ya muy texturizada, muy reivindicando los matices de los antiguos frescos, y sobre todo muy italianizante. Pues, digamos, en la vanguardia española, antes de la abstracción, era muy italianizante por las relaciones que tuvo el régimen con Italia, etcétera, etcétera. Bien, desde los años 70 él da un cambio radical a su pintura, digamos una evolución, donde inicia una serie de bodegones interiores. Ya él tenía un estudio en Arte Estudio, y ahí se ve el balcón, un bodegón muy entre Braque y el Nouvelle École de París,
y donde hay interiores, pero hay formas, ¿no? Hay formas que están muy definidas y al mismo tiempo imprecisas. Son vibraciones, digamos, pinceladas alargadas y unos matices muy elaborados, entre grises, azulados, pardos, y que ya le encaminan hacia la abstracción. Recordemos en ese momento que está Zober, Luis Suárez, toda una serie de gente, digamos, que está en torno al grupo del Paso, mismo también Canovar, que también pasó por una influencia de Vázquez Díaz, y en ese momento él se sitúa ya en Madrid preparando su exposición para la Ateneo de Madrid. Por poneros algunos documentos, digamos, que atestiguan la proyección nacional de Luis Montes, tenemos allí una galería de Ariel, donde puso varias veces, en Palma de Mallorca, en Sevilla puso poco, pero puso puntualmente en la galería, una colectiva, en la galería de la Pasarela. Por tanto, era alguien que estaba como grupo generacional muy contextualizado. Y la primera exposición que se hizo del Museo de Arte Contemporáneo de Santo Tomás del grupo inicial de artistas textiles andaluces, donde ya hablaremos que puso en el año 83 puso ya un montaje, porque ya después de la pintura viaja por Europa, como ya bien ha dicho su mujer, y se contagia también de muchísimas influencias, sobre todo del arte polaco y el arte checo, y ya veremos eso a dónde lleva. Sigue con ese mundo de la pintura plana, donde el gesto está muy presente, el valor de la silueta, los contrastes muy definidos, pero al mismo tiempo una cierta inercia del gesto, el gesto es el que define, por tanto la silla o el jarro siempre van a estar presentes como unos emblemas que hablan de interiores y de mundos muy, indudablemente está presente el mundo de Picasso, el mundo de Braque, el mundo de Matisse, el mundo también de la Nouvelle École de París, con españoles muy presentes como era Grau Sala o el mismo Borges, esto es muy Borges, por ejemplo. Ese mundo de los interiores y de los bodegones un tanto transparentes, un tanto insinuados, hay referencias todavía a la realidad, pero ya donde está batiendo una abstracción basada en los matices, en las ambientaciones lumínicas y sobre todo en composiciones muy estructuradas al mismo tiempo desleídas. Esto por poner una gama de los años comienzo de los 70. Pero en Madrid, en ese año 71, ya va a exponer cuadros directamente conectados con lo que era la vanguardia española de su momento, que era un expresionismo abstracto de raíz hispana, la presencia de los negros, los blancos, el mundo de Saura, el mundo de Canovar, de Villares, que eso le deja a él deslumbrado. Recordemos que en el 68 pusieron todo ese grupo en Nueva York en el año 68 por la exposición universal que hubo en Nueva York. Y eso le impacta mucho. Y él consigue después poner en el mismo año 71 una exposición en Nueva York de la mano de Isaac. Y esto es lo que pone en Madrid, tanto para incorporarse, digamos, a esa generación abstracta que no tenía ningún elemento claro vinculado en el arte andaluz, salvo Rivera, ¿no? Rivera era latino del arte de las metálicas un poco óptica. Por tanto, Sevilla está todavía, digamos, desconectada. Eso tenemos que reconocerlo, fue así, por las circunstancias que fueron. Él lo intenta y con grandísimo esfuerzo es poner en Madrid, en el Ateneo de Madrid, donde ahí pusieron, digamos, los artistas fundamentales de la generación, de esa generación de los años 60 y 70. Como veis, son formas muy estructuradas en cruciformes. Roberto Reina hablaba de formas cruciformes. Él va a hacer en el momento también de la gran cuestionamiento político del Belfast y la guerra civil,
y hubo unas grandes masacres donde el tema patético y político estaba muy presente en su obra. Y esa dramatización también se expone en su obra, como veis, o en estas formas cruciformes más líricas, pero igualmente patéticas o por menos crispadas, que hablaban de una situación también insostenible de la sociología española. Pero al mismo tiempo, Luis nunca fue un hombre, digamos, ácido o, digamos, que hizo un arte con actitud. Simplemente él siguió su estética sin... Después eso le llevaría a otros posicionamientos, sobre todo ya en la época de la transición. O estructuras más figurativas, como este de que puso la Bienal del Deporte. Como veis, esto coincide mucho con el arte de Pajuelo y Roberto Reina de los años 70, que consiguieron bastantes premios a nivel nacional. Sobre todo Luis participa en muchísimos premios nacionales de todas las geografías, sobre todo el Bienal de Pontevedra, en Huelva, tiene distribuido en muchísimos municipios españoles, en Madrid, en Zaragoza, la Sala Libre, la Sala Gaspar, en fin, toda una serie de, digamos, galerías emblemáticas de lo que empezaba a manifestarse como modernidad contemporánea. Este de la derecha es un ejemplo, digamos, emblemático de los bodegones que hace en ese momento, a medio camino entre figuración y expresión, y esa arquitectura, digamos, de los espacios como si fueran teclas lumínicas dentro de la estructura ortogonal del cuadro. Eso va a ser una personalidad muy propia en ese momento. Y tuvo muchísimo éxito en ese sentido. Ese es el momento en que inicia ya también incursiones en la tapicería y en el collage textil. Hemos visto también está muy dentro de lo que es pues, el mundo de École de París y de ese mundo también de Clavé, Antoni Clavé, y la vinculación también de él está atento a lo que está sucediendo también en Cataluña, el mundo también de Guisard, Tapies, el collage como lenguaje moderno por excelencia. Poner y quitar, recortar no es lo mismo que pintar, por tanto era un lenguaje nuevo, inédito. Estas son de las primeras cosas a nivel de collage textil que se han hecho en Andalucía por lo menos, y de las grandes cosas, digamos, pioneras en España. Todo esto se ha silenciado, porque él era una persona discreta que elaboraba, iba a sus labores, no entraba ni en un debate de escena, o entró en un momento, pero no consiguió los éxitos, digamos, pertinentes o los reconocimientos instantáneos, y eso le hizo también retraerse en muchos sentidos. El gran repostero que tenía en su casa de Castaño de Robledo, como veis, son tabascos que usan desorientados y donde aparecen formas orgánicas en positivo y negativo, y formas que interactúan, ¿no? La interacción va a ser una de las consecuencias del lenguaje abstracto. Este de la izquierda es el cartel de la exposición que hace en el 74, un centro importantísimo que hubo en Sevilla, que fue la Galería Vida, que fue del Cineclub Vida, que está en la calle Trajano, que llevaban en ese momento los jesuitas, y fue un momento muy pionero de debate cultural importantísimo. Él expone allí, su amigo Roberto Reina llevaba la sala, era el gestor, digamos, artístico de ese espacio, y el otro es el tapiz actual español, que es una exposición que organizó Luis y que se organizó precisamente en la Escuela de Artes Aplicadas, el Pabellón de Chile. Entonces, como veis, un pintor, un artista pues, eficaz, con cierta estrategia, bien orientado, pero individual. No se preocupaba él de recoger mieses de lo que él producía. Pero es necesario que esto se sepa y que se constate, y esa es la tarea también de este libro. Este libro fundamentalmente lo que hace es, por un lado, significarlo como artista y insertarlo como
no como un profesor más o como un artesano más, sino alguien que estaba consciente de lo que hacía. Individualmente, no sabemos si lo hizo, si lo supo transmitir o no, indudablemente en su docencia sí lo transmitió, pero claro, hace falta distancia crítica. En su momento tuvo su reconocimiento a nivel testimonial. Hay muchos artículos de Manuel Olmedo, de mucha gente de RC y demás, pero claro, no encontró el eco, digamos, institucional necesario y sobre todo de los coleccionistas. Si ahora mismo el coleccionismo es algo prácticamente mínimo, por no decir raquítico, imaginaros en los años 50, los 60 y los 70, desde luego era algo remoto que existía. Bien, pues esa es, digamos, la labor de este libro, de insertarlo y manifestar también el debate interior que él tenía con Europa y con otros tipos con el arte nacional. De los bodegones, de un bodegón con un ramo de violeta o de que da también una sensación de intimidad, ¿no? Nos recuerda muchas cosas de Zober, por ejemplo. Por tanto, él, o lo mismo, esos dos bodegones en grises, muy exquisitos, y cómo la mirada se transpone en miradas en picado, de frente, en la tradición de la simultaneidad cubista, de origen a su vez cesariano, que él ya venía a través de Vázquez Díaz desde los años 50 y que ha desarrollado un lenguaje personal. Este lenguaje ya construido y personal en el año 74 desaparece, renuncia a él. Él tendría sus motivos, pero era cuando más éxito tuvo, cuando más reconocimiento y más ventas tuvo. De pronto, da un quiebro a su carrera y se pone a hacer textil. Así fue. Entonces, él tendría sus motivos, ha insinuado en algunos documentos que han quedado, en algunas manifestaciones y encuestas, se insinúa que él quería un arte mucho más trascendido, incluso más a nivel internacional. Ya veremos por dónde él respiraba. Como veis, esto también es de los años 70, en grises y de alguna manera todas las composiciones, digamos, cruciformes y de estructura de bodegón, en donde hay siempre un enroncamiento sísmico, a veces de figuras bulbosas, figuras embrionarias, que eso va a desarrollarse mucho más tardíamente en las formas textiles. Las formas, digamos, primigenias, más ancestrales, porque toda forma de alguna manera es o interior o exterior, como una estrella o una manzana, todo se basa en esa estructura. Él ya había pensado y daba clases, en su clase, pues, de Kandinsky, de la forma, el punto y la línea sobre el plano. Era un hombre que también estaba muy al día de la docencia, y en eso queda constatado que él tuvo muchos alumnos que agradecieron, digamos, las nuevas perspectivas, ¿no?, de la docencia como una labor docente muy abierta, sobre todo en la escuela normal. Por tanto, hizo una labor, digamos, muy básica de instruir a los nuevos profesores que iban a dar clases. Por tanto, la verdadera transformación social se hacía a través de eso. Bueno, aquí está con Roberto Reina, que fueron ahí, están en un balcón de la calle Antonia Díaz, y ahí están los tres que gestionaron durante tantísimos años la Academia de Arte Estudio, y que eso fue una exposición del año 78, donde la Caja de la Obra Cultural de Casa San Fernando hicieron una visión de Sevilla, unas carpetas, digamos, donde ellos se acercan al grabado. Roberto Reina había conseguido el Premio Nacional de Grabado en los años 70, que ya era bastante, y Luis Pajuelo se había orientado también hacia la nueva técnica de la serigrafía. Por tanto, eran tres pioneros en muchos sentidos. Lo que pasa es que fueron muy discretos en su gestión, digamos,
Visiones de Sevilla es una obra, es una colectiva que hacen ellos tener unas visiones sobre grabado de Sevilla, un tanto denunciadora, era la época ya del final de la transición, y Sevilla se pierde prácticamente un cuarto del patrimonio urbanístico de la ciudad, el mundo de la especulación urbanística, de grandes desastres y, digamos, como dicen los arquitectos, los años de plomo del urbanismo sevillano. Se destruyen una serie de valores patrimoniales importantísimos. Bien, él se queda sin una visión personal y toma en los años ya a partir del 74 toma un compromiso político sin estar inscrito en nada, pero sí se involucra en una serie de movimientos como Gorka, las exposiciones de Casa Dama en Asunción, y participa de muchos colectivos del desarrollo del grabado en Sevilla como una especie de actitud democrática, digamos, de democratizar el arte y hacer de la divulgación, porque en el fondo no había público ni le interesaba el arte, simplemente era una inercia donde, bueno, por la presencia patrimonial, pues, de hermandad, de la revolución popular y eso, y fuera de eso, pues no existía otro tipo de aventura, salvo en un momento dado la pasarela, el bronce y 4 cosas. Y él toma de nuevo ese lado dramático, es un atentado, el alienable, y digamos, hace unos intentos de hacer arte de crónica social, como en ese momento muchos artistas del paso, como fue Canogar, hicieron unos acercamientos, digamos, sociales y de compromiso político. En ese momento, en el 74, cuando Canogar consigue el Premio Internacional de la Bienal de Sao Paulo, y por tanto él quiere acercarse a esas posiciones también políticas, en el momento de vinculación que se gestionó como la Plata Junta, que se llamaba, y todo ese mundo de coordinación de los descontentos sociales y artísticos y culturales en una plataforma única. Pero al mismo tiempo describiendo hechos, pues manifestaciones, formas represivas, atentados, etc. En este momento también, por ese acercamiento democrático de la nueva técnica de grabado, ahí tenemos una técnica de agua fuerte, al mismo tiempo barniz blando con gofrado. El gofrado va a ser algo que él va a importar en Sevilla, procedente también del Grupo Tormo de Toledo, con el cual él colabora en algunas exposiciones incluso internacionales, incluso puso en Japón en los años 70. Y hace unas carpetas dedicadas a Sevilla, puesto que está denunciando un poco los valores patrimoniales de la arquitectura tradicional, la familiaridad, la arquitectura doméstica y urbana, la personalidad de la ciudad que ya iba poco a poco desapareciendo por la especulación. Bien, este acercamiento del grabado, de los gofrados, le lleva a los monócromos. Entonces retorna de nuevo a posiciones abstractas. Lo monócromo empieza a tener un valor plástico muy importante, y eso lo conecta con muchas tendencias, digamos, preminimalistas internacionales, algunas italianas, suizas, en fin, Piero Manzoni, todo este mundo de los finales de los 70, el grupo cero pero eso lo había visto él, lo había meditado y por tanto lo había analizado. O sea, estos no son caprichos personales, estos son, digamos, gestiones de su propia conciencia artística de por dónde iba el debate. Lo que pasa es que él no encontraba la audiencia de ese debate. En grabados monócromos, por ejemplo, aquí esto se ve en proyecto de dibujo, después negativo en gofrado, y como después el gofrado se coloreaba independientemente. Ahí tiene mucha vinculación, por ejemplo, con los toledanos en ese momento, que fueron pues, el Grupo Tormo o Lucio Muñoz que también participó en formas del paso
y por tanto todo ese mundo de retorno a las texturas más abstraccionistas, pues también estuvo muy presente en su obra. Este nuevo, el collage textil, y en el año, concretamente en el año 81, hace un viaje junto con María Victoria a Lausana, y allí se queda fascinado de un nuevo lenguaje, se le ratifica un lenguaje. Y se decide efectivamente ya en los años 80 por el mundo textil. El mundo textil y el tapiz, pero superando digamos, la verticalidad y la horizontalidad, digamos, de la trama, de las mallas en alzado, y buscando los volúmenes. Ahí de nuevo están las formas primigenias, que emanan de lo abstracto. Y ya del 78 al 80 ya empiezan cosas muy conectadas con la tapicería internacional y también nacional, concretamente Grau Garriga y más gente que trabajaba de manera simultánea el textil a nivel nacional. Bueno, por poneros más ejemplos, como veis, un cuadro de los 70 de época abstracta, donde están esas formas concéntricas y bulbosas que de alguna manera repite luego en su tapices con distintas texturas, distintos encorvonamientos, distintos volúmenes que estaban tejidos de dentro a fuera, de fuera a dentro, que después se hacían convexos, y son formas, digamos, un poco embrionarias, un poco etnográficas, donde derivadas de su personalidad abstracta. Como esto, ¿no? Esto que se llama texturas. Esto es un tapiz que tuvo muchísimos años colgado en el Museo de Arte Contemporáneo. Aquí el Museo Contemporáneo no compraban la obra, en un momento dado Luis saltó y se lo llevó a su casa, ¿no? Porque con todos los derechos del mundo. Claro, después de 20 años colgado y ni siquiera diciendo esta palabra mía, pues claro, por supuesto. Bueno, afortunadamente se hizo y existe. Bueno, en los años 80 ya empieza a experimentar con la fibra natural, el yute, el cáñamo, toda una serie de cosas. Y también más tarde, pues la palma, el esparto, etcétera, etcétera. Como veis, todo tiene un lenguaje específico basado en el tejido, en el anudamiento. Esta fue la instalación que hizo, muy brut, se contagia de muchísimos movimientos, pubera, brut, toda una serie de cosas que sucedían en ese momento internacionalmente en Europa. Y esto fue una instalación, este es el antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, de ahí de la calle Santo Tomás, donde hizo estas madejas ya de yute que compraba el bruto, y junto con la ayuda de María Victoria pues hacía todas esas maromas suspendidas, en una especie de proyección de lo que eran los principios de la tapicería, de las timbres proyectadas en el espacio. Este es una obra que él denominó Homenaje a Andalucía, una obra importante, y basado en neas trenzadas, a manera de gavillas que hacen una estructura a modo de celosía, que tiene muchísimas vocaciones, tanto el campo como la naturaleza y el trabajo humano. Esto se llama trigales. Estas formas ovoides que siempre repetía. Este es una litografía, un grabado, en barniz blando con tapicería, también las formas, digamos, bulbosas, germinales, un poco muy sugerentes, embrionarias, están muy presentes también en su obra. O estos dos, por ejemplo, esta que es la portada del libro, de estructuras suspendidas, tiene un volumen casi autónomo, pero al mismo tiempo suspendido, donde por un lado está la fibra muy anudada, que sugiere
hablaba de que él recordaba siempre los serones de su infancia, cuando pasaba su infancia, los veranos en Isla Cristina, y en fin, que tenía algunas vinculaciones en la memoria, de flashes de la memoria, donde él siempre fue un defensor. Eso le va a llevar también a tener posiciones muy de defensa de la naturaleza y de la ecología, y sobre todo que la cultura solamente va a tener intervenciones muy primarias. La cultura sofisticada no le va a servir a él en sus argumentos, y eso le va a identificar a él con los movimientos poveras italianos, de los principios básicos de que la obra, el material predomina sobre la intervención, etc. Bien, más formas, ¿no? Como veis, hay un proceso de desprendimiento. El mundo que le lleva en los años 70 a cuestionar la pintura le encamina a través del tapiz a una simplificación de formas más metafísicas, más abstractas, con formas esencialistas. Eso le va a acercar al minimalismo también, como los monócromos, también a la arquitectura, a la escultura orgánica, formas sueltas, donde aquí interviene muchísimo, desde crin de caballo, yute, desmadejado, esparto, pleitas, en fin. Y esto es claramente obra. Esto es claramente el arte de lo sencillo, el arte de la tradición, el arte con apenas intervenida de forma muy simple, pero al mismo tiempo muy evocadora. Esto ya en el año 85. Y por último, esta forma que él denominó objetos banales, objetos sencillos, que en el fondo pensaba que la cultura debería emanar de lo primario y de la forma sencilla. Y básicamente este ha sido el itinerario que Luis Monge ha discurrido durante su vida. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? ¿Decir alguna palabra? Os recomiendo que si tenéis tiempo os adentréis en el libro y ahí se da vida cuenta. Si toda la vida he vivido al lado de mí, como yo no sabía nada de esto. Tienes razón de ti que era muy humilde. No, es la paradoja, la creación es algo personal. El resto de mi familia que está por ahí me dará la razón. Hombre, sabíamos que era un artista, pero hasta este punto, no. Eso he hecho el libro. Y éramos de edad muy parecida y hemos estado muchísimo tiempo juntos. Porque no me lo habéis contado, pero todavía. Las exposiciones que hay hecho, Porque él no nos lo había contado a la familia. él era muy pequeño. No se van a rodear. Que tenía razón que se no me entero de nada. Bueno, de Tampoco hay con qué yo quedarse. sabía que era. Sí, pero que él no tenía idea. Sí. Pues la tarea del libro es insertarlo y darle sentido. A mí me gustaría saber si esto supone una apuesta para que se haga una exposición y si va a haber un trabajo para captar instituciones que se hagan eco, porque forma parte del patrimonio andaluz y es una pena que esto se pierda. Entonces yo os invito a que sigáis con este proyecto hasta que se catalice en una exposición que nos permita a los andaluces disfrutar de este patrimonio. Vamos a hacer. Pronto tendremos una exposición de toda su obra. Y bueno, eso de también que la gente lo demande. Claro. Esta iniciativa del libro, yo creo que habla muy bien de su mujer, de María Victoria,
Y yo creo que es de justicia ponerlo en su sitio a Luis. Y a María Victoria también darle las gracias por este trabajo que ha hecho al final de toda esta... Yo solo digo a él, y a él. Ha sido difícil, pero se ha conseguido. Pero yo que no me quería morir dejando a Luis. Y él no quería, ¿eh? Esto es contra Luis, pero como ya está en otro lado. Hay un aspecto también de Luis, Luis como docente. Digamos, eso se vislumbra en el texto, pero no está desarrollado porque también eso daría para una tesis o un estudio particular. Yo he apuntado algunas cosas, pero él tenía una perspectiva, digamos, de implicación del arte de la sociedad, implicada en el arte. Es que la sociedad todavía no se ha dado cuenta de que el arte enriquece la vida, sino el arte es como una especie de manifestación de un don caprichoso que Dios ha repartido a una gente y los demás no participan de él. Entonces, el hecho de acercar el arte y de que la gente conecte simplemente estar al lado o ver las latencias, ver intuiciones, hacerse preguntas, eso enriquece enormemente la vida y eso quizás está eclipsado por ciertas tradiciones o ciertas inercias o a veces vagancias de no querer hacer esfuerzo de entrar en otras dinámicas, ¿no? El arte enriquece la vida y indudablemente hay que acercarse a él de la manera que sea, pero... Y como digo, el aspecto de Luis docente es muy importante, eso da para otro estudio particular. Más cosas. Sí. Bueno, yo quería, en primer lugar, felicitar muy entusiásticamente esta iniciativa que habéis tenido, porque me parece que verdaderamente tiene muchísimo mérito. Felicitar a María Victoria, a Juan y a Javier. Y conforme yo conocía algo la obra de Luis, entre otras cosas porque fue profesor mío cuando yo era muy pequeñito en la escuela francesa, y ya las clases suyas, y yo tenía como 8 o 9 años, ya me dejaron bastante impresionado y después he tenido ciertas posibilidades de seguir últimamente conectando con él. Pero a mí lo que me sorprende es que esto no haya tenido repercusión. Sabemos más o menos por qué, quizás Luis era en parte responsable, pero me sorprende también la falta de sensibilidad del colectivo social en general, y me sorprende mucho que su propia familia diga que no lo conoce, ¿no? Pero no he podido evitar recordar una visita que he hecho hace unos días a Huelva, porque me imagino que muchos estarán informados del depósito que la Fundación de José Caballero ha hecho al Museo de Huelva, de 3.000 y pico de obras, y se hizo una primera exposición con unas cuantas obras, también con una visión un poco evolutiva, como la que le ha dado la exposición Juan. Y yo no me gustaría hacer comparaciones, pero realmente a mí me ha dejado absolutamente seducido lo que yo he visto hoy aquí, porque yo no conocía tanta obra de Luis. Y me parece, claro, yo me imagino que ese depósito por 40 años que se ha hecho al Museo de Huelva, en principio por iniciativa de la propia Fundación, pero también por acuerdo de la propia Junta de Andalucía, de la que depende el museo, pues es una cuestión que se ha podido hacer probablemente porque había una fundación por detrás. Pero yo creo que la obra de Luis se merece tanto o mucho más, según mi modesta opinión, una operación de ese tipo para que, con independencia, bueno, que la propiedad no se pierde, igual que la de la colección de la Fundación Caballero, ¿no? Se deposita por una serie de años, pero el público puede disfrutar durante años de la exposición en una sala que periódicamente puede ir haciendo exposiciones temporales, porque es mucha la producción, igual que la que tiene Luis. Así que yo reitero mi enhorabuena por esta iniciativa y, en fin, espero que en algún momento se pudiera buscar una forma de ese tipo para que esto lo pudiéramos disfrutar mucha gente durante una serie de años. No. Sí, Javier precisamente es el albacea del legado artístico de
Luis. Todo lo que hay en mi casa, que hay muchísima obra y muchísimos documentos, pasa por sus manos, pero está donado a UNICEF para que esa recaudación, si se llega a hacer o si da dinero, va a ser para la infancia, que sabemos que están trabajando muy bien. Entonces, ya por lo menos queda una continuidad entre el libro que se ha hecho, me falta la página web, me falta porque no la tenemos, todo el mundo la tiene, Luis no. En la exposición colectiva, antológica de Luis, que será importante. Y lo vamos a hacer. Eso. Exposición con toda su obra. Y el legado Eso espero que sea muy pronto, para que todo el mundo pueda disfrutar de todo. el micro. O sea, que pues tenemos El micro. también tenemos una obra de tenemos mucha obra de él y queremos hacer una gran exposición. Ahora. ¿Ya? Tenemos muchísima obra de él guardada y queremos hacer una gran exposición de todo, toda la época, todos los años, hasta el final, que son todos esos maravillosos tapices que no se conocen y que son dignos de ver. Porque es una vanguardia además que no se conocía y que eso lo hizo él hace ya 20 años. Y tiene mucho valor. Yo quería resaltar un aspecto que nosotros hemos conocido también, el aspecto cristiano de Luis. El aspecto cristiano que nosotros, y aquí estamos muchos, digamos, de lo que participamos con Mavi, con María Victoria, es, y yo lo hablé en un momento, no mucho, pero participamos en las reuniones de tipo cristiano comprometido. Es decir, él hacía una diferencia entre fe y cultura. Naturalmente, la fe se manifiesta en el artista, en todo aspecto humano, en lo cultural, pero también distinguía de fe entre un aspecto de justicia, de compromiso humano. Eso lo tenía claro Luis y nosotros sabemos que el grupo al cual él ha pertenecido, yo también he pertenecido con él, lo tenía muy claro. Y yo doy gracias a todos, digamos, por la exposición tan estupenda, artista, que a veces yo no la conocí tanto, ahora es cuando lo he conocido, pero quiero destacar ese otro aspecto también. Sin duda, ¿eh? Y eso justifica también su misma actitud. A comprar el libro y que se queden en toda nuestra casa y todos nuestros hijos para la posteridad. Bueno, ¿alguien más? ¿Habla?